Quiero que seamos honestos. Porque en esta generación todos nosotros tenemos la necesidad de saber de dónde venimos. Muchos se hacen pruebas de ADN, muchos se hacen el Ancestry, quieren saber su árbol genealógico, escarbando profundamente cuáles son nuestras raíces del quién yo soy, a dónde yo pertenezco. Y eso está bien, eso es vital, eso es bonito, saber de dónde venimos. Pero déjame decirte algo. Si pasas todo tu tiempo rastreando tu linaje físico y descuidas tu linaje espiritual, vas a vivir una vida desconectada con Dios. Una vida que se va a sentir vacía. Una vida que es completamente carente de propósito eterno. Muchos celebran la cruz, pero nunca llegan al fuego. Hay iglesias que tienen mucha Pascua, ese momento de muerte y resurrección, pero se quedan en la Pascua y no llegan a Pentecostés. Porque lo que quiero que aprendamos hoy es que para que exista Pentecostés y nosotros recibir la bendición y el lanzamiento del Espíritu Santo, hacer la asignación que Él nos ha llamado, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tenemos que aceptar en nuestra vida aquel que es el sustituto por nuestros pecados. Me van a ir entendiendo. Punto número 1 ahí en tus notas. Somos una iglesia que toma notas. Así que el primer punto es que todo comienza con una muerte. Todo comienza con una muerte. La Pascua precede el poder. La Pascua precede el poder. ¿Qué es la Pascua en su contexto original? La Pascua viene de la palabra hebrea Pesá. Y es más que una fecha, es un acto fundacional. La palabra Pascua en hebreo, que es Pesá, significa pasar por alto. Significa saltar. No es una fiesta judía más, es un punto de partida. Es el momento donde Dios le dijo a la esclavitud, hasta aquí tú llegaste. Y ahora escúchame, cuando vamos a Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel ya lleva 400 años, o sea, 4 siglos completos de esclavitud. Generaciones enteras naciendo, viviendo y muriendo bajo el látigo de Faraón. Estaban sin identidad, estaban sin libertad y estaban sin esperanza. Pero en el cielo algo ya se estaba gestando. Porque Dios nunca olvida una promesa. Mira a la persona que está toda y dile, Dios nunca olvida una promesa. Aunque pase el tiempo y pensemos que ya Dios se olvidó, a Dios no se le olvida. Y cuando Dios se levanta, ni Egipto, ni Faraón, ni el infierno entero pueden detenerlo. Dios llama a un hombre llamado Moisés. ¿Sí? El mismo que una vez le huyó por miedo, ahora regresa por mandato. Y con una vara en su mano, pero con Dios en su espalda. Moisés se enfrenta ahora a Faraón con un mensaje bien claro. Deja a mi pueblo ir. Pero Faraón endurece su corazón. Y entonces Dios responde no con sugerencia, porque cuando Dios habla, Dios no te da opción en el asunto, sino que en esta ocasión responde con juicio. Y así comienza esta película divina. ¿Cuántos has visto en esa película de Moisés? Yo la vi en el Canal 4 en Puerto Rico gratis. Todo para Semana Santa siempre la ponían. Comienza la plaga divina de las plagas. La película divina de las plagas. En la plaga número 1 es donde convierte el agua en sangre. La número 2 son ranas por todas partes. La tercera son piojos que cubrían hombres y bestias. La número 4 eran moscas por millares. La número 5 eran pestes sobre el ganado. La sexta eran llagas en la piel. ¿Te puedes imaginar? Eso es desesperante, horrible, ¿verdad? La séptima, granizo destruyendo los campos. La octava, langosta devorando lo que quedó. La novena, tinieblas tan densas que se podían tocar.
Y cada plaga era un golpe, no solo a Egipto, sino a los falsos dioses de Egipto. Dios estaba diciendo, yo soy Jehová y no hay otro como yo. Pero aún con todo eso, Faraón no cedía. Y entonces vino la 10ª plaga, la más dolorosa, la más definitiva, la que quebraría el corazón de Egipto. ¿A dónde irá el pastor si hoy es Pentecostés? Dios dijo, esta noche pasaré por la tierra, y donde no vea sangre en la puerta, el primogénito va a morir. Pero escúchame, porque aquí es donde entra la gracia de Dios envuelta en sangre. Cada familia de Israel debía tomar un cordero. No cualquier cordero. Tenía que ser uno sin mancha, tenía que ser sin defecto, tenía que estar sin corrupción, donde lo iban a sacrificar y con su sangre iban a pintar los postes y el dintel de sus puertas. Porque no bastaba con creer de que Dios los iba a proteger. Ellos tenían que obedecer el mandato de Dios. No bastaba con orar a que Dios los protegiera. Tenían que actuar al mandato de Dios. Éxodo 12:13 dice, y veré la sangre y pasaré de largo. Pasaré por alto. Ok, espérate. Pascua. En hebreo, pesá, que significa saltar, o sea, pasar por alto. Pascua, todo lo que está marcado por la sangre. Y veré la sangre y no habrá en vosotros plaga de mortandad. El principio es claro e innegociable. Donde había sangre, no había muerte. Donde había obediencia, había escape. Donde hubo un sustituto, había redención. Entonces, ¿por qué un cordero? ¿Por qué un cordero? Dios no escogió un símbolo de fuerza. Pudo haber escogido un buey. Pudo haber escogido un león. Pero escogió el animal más inocente. El más vulnerable. Aquel que es obediente. El cordero. El cordero representa inocencia. El cordero representa sumisión y obediencia. O sea, es el sustituto perfecto. Éxodo 12:5 dice que tenía que ser sin defecto y macho de 1 año. El principio clave aquí es que el cordero no salvaba a la gente por ser fuerte, sino por ser puro. Y este es el corazón del evangelio. El inocente muere por el culpable para que el culpable sea tratado como inocente. Y así comienza el calendario espiritual de Israel. Dios le dice en Éxodo 12:2, este mes será el primero del año para ustedes. Dios les dio un nuevo comienzo. ¿Por qué es importante esto? Porque Pascua no fue una tradición. Pascua fue una transformación. Fue Dios diciéndole a ellos, a una nación esclava, tú ya no le perteneces a Egipto, tú me perteneces a mí. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Que no has podido ver al Cristo de la gloria. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario y muere por nosotros, Él está diciendo, ya la muerte no tiene las llaves sobre tu vida. Ahora yo soy el que mando en tu vida. Ahora yo soy el que ha tomado el lugar. Entonces, en aquella noche oscura, cuando pasa el juicio de Dios y mientras Egipto estaba llorando por todos los primogénitos que habían muerto a causa de esa sombra de muerte, el pueblo de Dios comenzó a hacer su escape fuera de Egipto cubierto por sangre.
La sangre del Cordero no solo los salvó de la muerte, la sangre del Cordero los liberó. ¿Quién me sigue? Escúchame, esa sangre en los postes no era el final de la historia. Era solo un ensayo profético de lo que vendría siglos más tarde. Estamos aprendiendo un poquito de teología. ¿Is that okay with you? Porque ese Cordero sin mancha, ese sacrificio que trajo vida en medio de muerte, esa sangre que detuvo el juicio, todo eso era una sombra, un adelanto, una pista de lo que venía. La Pascua no fue solo un evento histórico, fue un retrato profético en movimiento. Dios no estaba improvisando, Dios estaba anunciando. Eso no sucedió solamente, me da la gana de enviar una sombra de muerte y vamos a ponerle un cordero para ver si siguen las instrucciones. No, Dios estaba diciendo, este va a ser el modelo de lo que va a liberar a mi pueblo y la humanidad en el futuro. Él estaba diciendo, así como un cordero salvó a Israel, un día enviaré el cordero que salvará al mundo. ¿Lo puedes ver? Desde el principio, el pecado exigía muerte, pero Dios ofreció un sustituto. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Y qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte. Pero en su misericordia, Dios no nos dejó morir. En lugar de juzgarnos a nosotros, juzgó al Cordero. Jesús no fue un mártir, Jesús fue un sustituto. Esteban fue un mártir. Pero el único que ha tomado nuestro lugar es Jesús. Eso es lo que hizo la cruz. El inocente murió por el culpable, para que el culpable viva como si fuera inocente. Eso es lo que selló la Pascua. Y eso es lo que abre el camino para el fuego de Pentecostés. ¿Quién me sigue? Porque sin sangre no hay fuego. Sin muerte no hay resurrección. Sin Pascua no hay Pentecostés. Entonces, quiero mostrarte la Pascua como sombra profética. En el Viejo Testamento, en Éxodo, vemos el Cordero. Y en el Nuevo Testamento vemos Jesús, el Cordero de Dios. En el Viejo Testamento vemos la sangre en el dintel, o sea, en los postes y el dintel de las puertas. Y en el Nuevo Testamento vemos la cruz marcada con sangre. En el Viejo Testamento vemos la liberación de Egipto. En el Nuevo Testamento nuestra salida del pecado. En un lado comer el cordero entero, en el otro lado la participación plena del sacrificio. En un lado vemos sin hueso quebrado. Y Juan 19:36 dice, ni uno de sus huesos será quebrado. En un lado vemos la salida hacia el desierto. Y en el otro lado vemos camino hacia promesas nuevas. El pecado exige muerte, pero Dios ofreció un sustituto. Desde Génesis sabíamos que el pecado no solo trae vergüenza o distancia, trae muerte. Y si Dios es justo, no puede ignorar el pecado. Pero si Dios es amor, no va a querer destruirnos por él. ¿Qué hace Dios entonces? Dios envía a su Hijo. Y Jesús no fue cualquier profeta. Jesús no fue solo un maestro. Él fue el Cordero puro y sin mancha enviado a nosotros. Primera de Pedro 1:19 lo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús vivió sin pecado para morir en lugar del pecador, o sea, para morir por ti y por mí. Él no vino solo a predicar por ti, Él vino a pelear por ti. Él no vino a darte una lección, Él vino a darte una salida. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Donde merecíamos juicio, Él puso sangre.
Donde merecíamos morir, Él se entregó. Donde el enemigo decía culpable, el Cordero dijo, la deuda está paga. Pablo es claro cuando escribe en 1 Corintios 5:7, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Jesús no murió en cualquier día, amados hermanos. Quiero que esta parte no se la pueden perder. Si no la captan, mira, cuando se acabe el servicio nos sentamos y te muestro el panorama. No te puedes perder esto, porque Él no murió en cualquier día. Él murió en el día exacto en que Israel estaba celebrando, conmemorando el día de Pascua, cuando Dios los liberó de Egipto. Era el recordatorio sagrado de cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Para los judíos la Pascua era una memoria, pero para el cielo era una profecía en cuenta regresiva. Y cuando llegó el tiempo señalado, mientras los sacerdotes estaban en el templo sacrificando corderos en las fiestas de las Pascuas, Jesús, el verdadero Cordero de Dios, estaba en camino para ser clavado en una cruz fuera de la ciudad. Eso no fue casualidad. Fue cumplimiento, fue exactitud divina, fue el plan eterno de redención hecho carne. Y aquí es donde la historia avanza hacia Pentecostés. Luego de la primera Pascua, Israel sale de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, ¿qué es lo que sucede? Moisés se para al frente del mar y el mar rojo se abre. Llegan al monte Sinaí y aproximadamente 50 días después de haber sido liberado de Egipto, o sea, 50 días después de la Pascua, allí Dios les da la ley en la montaña, en el monte Sinaí. Del cordero sacrificado, Pascua, a la ley en el monte Sinaí. Y este proceso se institucionaliza más adelante. Miro a Edwin porque después me regaña. I love you. No, ese es mi padre espiritual en esta casa. Este proceso se institucionaliza más adelante como la fiesta de las semanas. Las fiestas de las semanas en el original es Shavuot o Pentecostés, que es celebrado exactamente 50 días después de la Pascua. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Contarás 7 semanas y celebrarás las fiestas de las semanas, dice Deuteronomio 16, 9 al 11. Contarás 7 semanas y celebrarás la fiesta de las semanas. 7 por 7 son 49, más el día de celebración es 50. Y esto nos lleva al segundo punto ahí en tus notas. El monte de fuego se mudó a tu corazón. Del Sinaí, ahora vamos para el aposento alto. Ya no quiere hablarte desde una montaña, Él quiere hablarte desde tu interior. Entonces, hay 2 montañas. Espérate, el aposento alto no es una montaña, es cierto. Pero era el monte de Sión. Estaba el Sinaí y estaba el monte de Sión. Y habían 2 respuestas completamente distintas a través del pueblo. El pueblo de Israel, 50 días después de haber sido liberado por la sangre del Cordero, llega al monte Sinaí. Allí Dios se manifiesta con poder visible. ¿Cuántos han visto la película o han leído la historia? Que tú puedes ver fuego descendiendo del cielo. Vemos humo cubriendo el monte como si fuera un horno. Hay truenos, hay relámpagos, una voz que estremecía a toda la tierra. Éxodo 19, 18 lo dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Pero a pesar de lo glorioso, el pueblo se alejó.
No corrieron hacia Dios, corrieron lejos de Él. Todo el pueblo tembló y se mantuvo a distancia. Éxodo 20:18. El versículo 19 en Éxodo dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, pero Dios que no nos hable, para que no muramos. Entonces, ¿por qué huyeron del fuego? Porque su corazón estaba contaminado. Su alma aún era esclava y su carácter no estaba preparado para la cercanía. ¿Será por eso que a veces no recibimos y decimos, ¿quieres el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando? Querían el beneficio de la libertad, pero no la responsabilidad de la intimidad. Bueno. Querían el beneficio de la libertad, pero no la responsabilidad de la intimidad. Dios lo había liberado físicamente, pero aún no estaban listos espiritualmente. Y la historia se repite. Desde el principio ha sido así. Y oyeron la voz de Jehová Dios y se escondieron, en Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Huyó de la voz. En Éxodo 32, hicieron un becerro de fundición y adoraron la obra de sus manos. Cuando Israel se cansó de esperar a Dios, porque Moisés estaba demasiado de tiempo tardándose en el monte, ellos reemplazaron su voz con una imagen. Y tenemos que tener mucho cuidado con no reemplazar la voz de Dios. Cuando tenemos una situación o un hijo perdido o una enfermedad o cosas que no entendemos y comenzamos a buscar recursos fuera de lo que Dios te está diciendo, simplemente espera, ten cuidado. Escúchame, iglesia, cuando vives en pecado, la voz de Dios no te atrae, la voz de Dios te incomoda. Cuando estás atado a la carne y a los deseos del mundo, la presencia de Dios no te levanta, te delata. Cuando tu corazón está dividido, el fuego de Dios no te consume, el fuego de Dios te confronta. Por eso es incómodo. Por eso decimos no voy a ir a la iglesia. Porque el pecado no solo te separa de Dios, te vuelve sordo a su voz. No digas que quieres más de Dios si no estás dispuesto a soltar lo que te aleja de Él. No puedes pedir fuego si tú no soportas la corrección. No puedes clamar por presencia si sigues escondiéndote en pecado. Dios quiere hablarnos, pero ¿estamos dispuestos a escuchar lo que no queremos cambiar? Cuando no estás bien, tú no quieres fuego. Tú lo que quieres es distancia. Por eso muchos cristianos hoy no oran, no escuchan, no obedecen. Porque saben que si se acercan, Dios va a confrontar lo que no quieren soltar. No digas que quieres más de Dios si no quiere menos de ti. Entonces puedes imaginarlo. Dios viene a hablarles cara a cara. Pero ellos prefirieron un intermediario porque su corazón no estaba preparado para la presencia. Y esto nos lleva a la segunda tabla. Un contraste entre las dos montañas, entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Había fuego en la montaña, pero en el aposento alto había fuego sobre cada cabeza. Había un Dios que desciende y el pueblo le huye, pero en el aposento alto Dios desciende y el pueblo es que lleno. En el monte Sinaí hay truenos, temor y temblor. Y en el aposento alto hay que lenguas, gozo y valentía. En el monte Sinaí 3,000 mueren cuando baja Moisés por todo el pecado y el revolú que estaban haciendo esos charlatanes. Pero en el aposento alto, tan pronto fueron llenos con el poder del Espíritu Santo, Pedro se paró bajo el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar y 3,000 vinieron a Cristo. En el monte Sinaí está la ley escrita en piedra, pero en el Nuevo Testamento la ley viene escrita en nuestros corazones.
Ahora llegamos a Pentecostés. Ahora viajamos al aposento alto. Hechos capítulo 2. De nuevo hay fuego, de nuevo hay viento, de nuevo hay voces, pero esta vez nadie se esconde. Esta vez nadie huye. Esta vez todos reciben. Porque en el aposento alto no había un becerro, había obediencia. No había entretenimiento, había oración. No había religión, había hambre. Pentecostés no es de que vamos aleluya, y el moño acá majado y todo. Eso no es Pentecostés. Pentecostés es una iglesia que anda en obediencia, en rendición y en oración en todo momento. En Sinaí el fuego descendió sobre la montaña, pero en Pentecostés el fuego descendió sobre las cabezas. ¿Cuál es la diferencia? Que en Sinaí el pueblo tenía corazones de piedra. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia con un corazón de piedra y decimos, no estoy experimentando Pentecostés. Estás experimentando Sinaí, donde prefieres que haya un intermediario entre tú y Dios. Y el pastor o un hermano se convierten en tu Moisés. Cuando Dios lo que te está diciendo es, yo quiero hablar a tu corazón directamente. Pero no puede haber corazón de piedra. Amados, los que no se rinden en secreto se exponen en público. El pecado no puede soportar la presencia de Dios. Cuando no tenemos temor de Dios, convertimos el fuego en un espectáculo. Cuando estamos cómodos con el pecado, el Espíritu de Dios se vuelve opcional. Pero cuando hay convicción, el fuego no te entretiene, te transforma. La voz de Dios no te asusta, la voz de Dios te guía. Iglesia, no podemos hablar en lengua los domingos y dormir con el pecado los lunes. No podemos levantar las manos y vivir una vida que Dios no puede bendecir. El mismo Dios que descendió con fuego en Sinaí es el mismo Dios que está esperando quemar lo que no le agrada en nuestros corazones. Pero no lo puede hacer. Él no lo puede hacer si no estamos a la disposición. Entonces ya no es un monte, somos nosotros ahora. 1 Corintios 6:19, lo puedes anotar ahí en tus notas si ya no lo puse, no recuerdo si lo puse en el worship guide. Pero ¿no sabéis que sos templo del Espíritu Santo? El fuego ya no cae sobre estructura. Ahora el fuego mora en nosotros. Pero escúchame, el fuego de que Dios quiere vivir en ti no significa que puede. Porque Él no comparte habitación con rebeldía. Él no habita en templos sucios. No unge lo que no está dispuesto a ser roto. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Entonces limpia tu altar. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Entonces tienes que rendir lo que estás escondiendo. Deja de huir cuando Dios habla. Tú no puedes subir al monte de Dios mientras carga los ídolos de Egipto. Hello, somebody. Tú no puedes subir al monte de Dios mientras sigues con las ganas de ir a la discoteca. Tú no puedes subir al monte de Dios cuando sigues faltándole respeto a tu familia. Tú no puedes subir al monte de Dios cuando la pornografía te tiene todavía atado y no te deja. Es como si te agarrara por las piernas. Para subir al monte de Dios tenemos que despojarnos. Egipto tiene que salir de nosotros. Dios no quiere hablarte desde una montaña, quiere hablarte desde tu corazón, desde tu interior, pero no puede hablar con claridad si el canal está lleno de pecado. El fuego no va a caer sobre una vida perfecta. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando sobre una vida que está en su disposición. El problema no es que Dios no está hablando.
El problema es que estamos entretenidos con cosas que nos hacen sordo a la voz de Dios. Y aquí es donde muchos se equivocan. Porque sí, Dios ya no habla desde una montaña, pero eso no significa que ahora tú decides cómo escucharlo. El hecho de que el fuego descendiera sobre personas en el aposento alto no lo hizo más ligero, lo hizo más personal. Porque ahora ya tú no le puedes echar la culpa al sistema religioso. Ahora tú no puedes decir, Moisés no me lo explicó bien cómo es que funciona este asunto. Ahora tú no puedes decir, es que la iglesia no me da lo que necesito. La iglesia no es de la culpa y no tiene la culpa que tú no estés escuchando la voz de Dios. Eso es personal. Eso tiene que ver contigo y tu relación y los ídolos que todavía tienes en tu vida. Ahora el fuego es para ti. Y lo que haces con ese fuego es responsabilidad tuya. Pentecostés no nos dio un escape, nos dio una asignación. Ya no tenemos excusas porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Y eso me lleva a algo que muchos no queremos oír. Porque una cosa es ver fuego en el monte y otra muy distinta es llevar el fuego dentro del pecho. Y si el fuego está dentro de nosotros, entonces no podemos vivir como si no ardiera. Y muchos de nosotros parece que decimos que tenemos el fuego dentro de nosotros, pero tenemos todos los sprinklers prendidos y lo mantiene. Punto número 3, ya voy terminando. Recibe el fuego, rechaza la farsa. El fuego no es una emoción, es una invasión divina que lo cambia todo. Muchos quieren un toque, pero no quieren la transformación de Dios. Y hoy vivimos en una generación que ama el ambiente del fuego, pero resiste el efecto del fuego. Nos encanta el sonido, nos conmueve la atmósfera, aplaudimos la manifestación. ¡Ay, que se me pararon los pelos! ¡Wow, qué servicio poderoso! Pero cuando el fuego quiere quemar la amargura, cuando quiere consumir el orgullo, cuando quiere matar la doble vida que tenemos, nos desconectamos. Y el fuego no viene a consentirnos, viene a consumirnos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Consumidor de qué? De pecado, de orgullo, de ídolos, de dependencia carnal. El Espíritu Santo no vino a ayudarnos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Vino a matar lo que no se parece a Cristo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, mátalo. Mata a eso que no se parece a Cristo. Mátalo. Si no hay cambio, amados hermanos, no hay fuego. Si no hay cambio, no hay presencia. Si no hay cambio, no te vistas que no vas. No confundas calor emocional con fuego celestial. Porque el fuego de Dios no solo te hace llorar, te hace dejar lo que no honra a Dios. Entonces, cuando tú te das con una persona que está dispuesto a dejar todo por Cristo, de momento esa persona para ti es insoportable. Porque te confronta con las mismas situaciones que tú tienes en tu vida que tú no estás dispuesto a dejar. You're not ready for this. Tú quieres fuego, tienes que dejar de proteger lo que el fuego quiere consumir. No hay fuego sin altar. Cuando te acostumbras a operar sin fuego, lo que haces es que reemplazas el espíritu con estrategia. Y esta es la hora de volver al fuego, volver a llorar en su presencia, volver a orar con convicción, volver a renunciar a lo que apaga el espíritu, volver a caminar como uno que ha sido marcado por fuego. No necesitamos más likes, necesitamos más fuego. No necesitamos entretenernos, necesitamos encendernos. No vine a sentirme bonito, vine a morir por dentro para vivir en el espíritu. No me basta venir a un evento
quiero la evidencia de que Dios estaba ahí. No quiero yo tener el look de avivamiento. Eso es fácil. Enmascarar un servicio bonito y decir avivamiento. No. Yo no quiero el look de avivamiento si no tiene la llama del cielo. ¿Dónde están los que dirán, Señor, enciéndeme? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que dicen, enciéndeme, aunque tenga que doler? Enciéndeme, quema lo que te ofende y llena lo que te glorifica. ¿Dónde están? ¿Habrá alguien? Si el fuego está dentro de nosotros, entonces tiene que haber una respuesta. Y esto nos lleva al cuarto y último punto. El fuego trajo una respuesta. Y esa respuesta es un lenguaje. En Sinaí descendió el fuego, pero el pueblo se quedó callado. En Pentecostés descendió el fuego y esta vez el pueblo habló. ¿Por qué? Porque Pentecostés no termina con fuego sobre ti, comienza con fuego saliendo de ti. Pentecostés sucedió porque ahí fue cuando el Espíritu Santo fue entregado a nosotros para así tener el poder de hacer la asignación de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Pentecostés no es aleluya, quema la rama seca y todo eso, no. No lo entendieron. Pentecostés no es usa colgate. No me entendieron. Es broma, amados hermanos. Pentecostés es donde somos empoderados para salir y hacer el llamado que Él nos ha llamado. Entonces, Dios volvió a hablar en fuego y esta vez la iglesia la habló de vuelta. El pueblo hebreo envió a Moisés al monte y allí recibieron los 10 mandamientos. Ellos llaman a los 10 mandamientos un ketubá. Un ketubá es de 10 palabras. Y ellos ven todo el Antiguo Testamento, por favor no te pierdas esta parte. Ellos ven todo el Antiguo Testamento como un pacto matrimonial de Dios. Pero los 10 mandamientos son la propuesta a matrimonio. Escúchame bien. Recuerda que ellos eran personas sin dignidad, que habían vivido como esclavos durante generaciones. Entonces le da los 10 mandamientos. Muchos lo conocen, lo conocemos. Por ejemplo, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios lo que le está diciendo es, cuando le está proponiendo matrimonio, Él lo que le está diciendo es: no pongas a otros hombres por encima de mí. Para el lenguaje de nosotros, para que me vayas entendiendo. Cuando vamos al 10º mandamiento, porque no tengo el tiempo, eso es otra lección aparte, vengan los miércoles y en algún momento, si Dios permite, se enseña y quieres aprender de la palabra, ven los miércoles a las 7. By the way, este miércoles no hay estudio bíblico, porque está el campamento de los niños. Pero el 10º mandamiento dice: no codiciarás. ¿Y tú sabes lo que Dios le está diciendo en esa propuesta de matrimonio? Sé feliz con lo que yo te doy. Nosotros lo vemos como una lista de reglas y ellos lo veían como una carta de amor. Entonces, las lenguas son para nosotros el sí acepto de la novia. En Sinaí Dios habló en fuego. En Éxodo 20 dice que el pueblo vio los truenos, pero la palabra hebrea para truenos es kolot, que significa voces, significa lenguas, significa idiomas. Entonces, los rabinos enseñan que ese día Dios se propuso en 70,000 lenguas de fuego, pero el pueblo retrocedió. Ellos no dijeron no, pero tampoco dijeron sí. Y en Hechos capítulo 2, esta vez el fuego descendió y la iglesia habló. Hablaron en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ese fue el sí acepto de la novia. Fue la respuesta de una iglesia que ya no quería tener a un Moisés como intermediario. No querían un Moisés, sino querían intimidad
directa. ¿Qué son las lenguas? No son solo una evidencia externa, son una señal interna. Procésalo. Las lenguas no es para hacer un show y parecer la autoridad, no. Es una señal interna. Es tu idioma de pacto. Es tu lenguaje de amor. Es la voz de una relación sellada con fuego. No son para llamar la atención, son para expresar rendición. No son para mostrar que sabes algo, son para decirle a Dios: yo te pertenezco. Cuando tú hablas en lenguas, tú no estás hablando contigo mismo, estás hablando con el cielo. Es el sello de pertenencia. Entonces, Efesios 1:13, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no te selló para que juegues. Él te selló para que el infierno sepa: este corazón ya tiene dueño. Entonces, Pentecostés no fue el final, fue el inicio de una respuesta viva. Por eso somos pentecostales. Por eso creemos en Pentecostés. No basta con ver el fuego, no basta con llorar bajo el fuego. Hay que hablar desde la posición que el fuego está en nuestras vidas. Por eso cuando yo cuento mis testimonios y les digo: si Dios me llama a un lugar, yo entro con la autoridad de que Él ya me llamó, porque el fuego habita en mí. Y si el fuego anda conmigo, diablo, ay, 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 muévete que voy de camino, porque el gigante me está cuidando. No vuelvas a quedarte callado, no vuelvas a vivir entre la ley y la cruz. Responde con tu espíritu, habla el idioma del cielo. Eso ahora estás listo para una impartición, para un llamado donde no solo hay lágrimas, sino respuesta. Ahora sí, Jesús muere en la Pascua. Su sangre derramada es para que la muerte del pecado no nos toque. Él resucita en la fiesta de las primicias. Esa es otra lección aparte. Él aparece a sus discípulos por 40 días y Él asciende al cielo. Y 10 días después, el día exacto de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. Interesantemente, durante esos 10 días en el monte Sinaí, mientras Moisés estaba en el monte, ahí Dios le dio los 10 mandamientos. Y 10 días de espera, Dios al final da el bautismo del Espíritu Santo. Dios no se atrasa. Cada fiesta fue cumplimiento profético. Entonces, cuando digamos vamos a celebrar Pentecostés, hoy es el día de Pentecostés, no es un día de emociones, no es día de escalofrío, es un día donde reconocemos que el fuego habita en nosotros para ser enviado a la misión del Evangelio. Y si todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, hoy es el día. Y cuando no lo recibimos es porque algo no estamos entregando. Hay que entregarlo todo. Toda duda tiene que salir. Todo pensamiento negativo tiene que salir. Toda codicia tiene que salir. El orgullo tiene que salir. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tiene que haber Pascua para que venga Pentecostés. Tenemos que aceptar al sustituto en nuestro corazón para que el fuego pueda tomar su lugar. Cuando digo el fuego, estoy hablando del Espíritu Santo. Sin muerte no hay resurrección, sin sangre no hay fuego. ¿Por qué muchos no experimentan Pentecostés hoy? Porque quieren el fuego sin altar. Quieren el poder sin la cruz. Quieren el propósito sin la entrega. Porque no han muerto al yo, como ya dije, no han muerto al orgullo, no han muerto al pecado. La Pascua es donde Dios te saca del pecado. Y Pentecostés es donde Dios mete el propósito en tu vida. La Pascua fue la sangre sobre ellos,
Pentecostés es el fuego dentro de ellos. Y si dices, es que llevo pidiendo el bautismo del Espíritu Santo y nada sucede, vuelvo y repito, tenemos que estar dispuestos a morir a todo. Porque Dios no quiere solamente salvarte, Él quiere llenarnos. El fuego no baja sobre una vida no marcada por sangre. Jesús no solo murió para que seas salvo, murió para que seas enviado. Muchos queremos el fuego sin altar, queremos el fuego, el poder sin cruz, Pentecostés sin Pascua. Pero en el reino todo comienza con una muerte. Y ese fuego sigue operando. Pongámonos de pie.